¿Es verdad, Takuan? ¿De verdad merezco vivir? ¿Quién diría que esa pregunta cambiaría la vida del mejor espadachín en la historia? ¿Quién llegaría a pensar que el hombre que buscaba ser reconocido como el más fuerte debajo del sol, en algún momento no quería siquiera existir? Por suerte para Takezo, un hombre estaba ahí a su lado para decir las palabras de aliento necesarias, para darle a Takezo un nuevo nombre, porque ese día renació como Miyamoto Musashi, y en el momento que menos deseaba vivir, obtuvo nueva vida. Pero, ¿por qué Musashi quería perder la vida? Porque entendía que no merecía estar en el mundo. ¿Llegaría de verdad a estar en paz consigo mismo en algún momento? Para responder a estas preguntas, acompáñenme a dar un repaso por uno de los mejores mangas que jamás haya leído. Esto es Vagabond y la infinita fortaleza de ser amables. Cada camino que nace es porque el cielo lo decidió y a la vez es perfectamente libre. Takuan es el catalizador temático de casi cada mensaje en Vagabond. Cuando él dice esta frase a Musashi, en principio es difícil para el samurái entenderla. La naturaleza de bestia que reside dentro del espadachín no le permite ver más allá de sus ambiciones. Desde pequeño, Musashi era conocido como el chico demonio. A los 13 años ya había arrebatado la vida de un hombre. En el capítulo 37 del manga, Musashi se topa con un anciano. Él y su discípulo se disponían a pedir direcciones al señor, pero en un abrir y cerrar de ojos, Musashi se pone a la defensiva. El anciano le está atacando de manera sorpresiva y ¡zas! Todo se apaga. Maestro, ¿qué ocurre?, pregunta el discípulo a Musashi, quien no sabe qué ha pasado, y mientras un instinto asesino se percibe en el ambiente, el anciano se acerca y le dice a Musashi que es su propia sed de sangre. Todo lo que había pasado en aquel momento fue producto de la imaginación de Musashi. Su naturaleza y su sed de sangre era lo que le definía. Shimon Musai era el padre de Takezo. Este hombre fue consumido por su ansia de poder, así que vivió su vida aterrado y en desconfianza de todos, incluso su propio hijo. Él marcó la vida de Takezo hasta el punto que el chico decidió ser el más fuerte debajo del sol. Musashi iba de dojo en dojo, retando a otros espadachines, buscando rivales que vencer. En su mente, cada hombre derrotado es un escalón más en la montaña de la grandeza y un paso más cerca de poder reclamar el título del hombre más fuerte debajo del sol. Tras su encuentro con el anciano, Musashi se enfrentaría al hombre que derrumbaría esta ideología y le daría una razón para dejar de ser una bestia. Inshun Hosoin fue el primer oponente que Musashi no pudo superar con pura fuerza. Ante él, su voluntad salvaje y su sed de sangre no tuvieron efecto. Musashi es derrotado. Tras eso, este despierta ante el anciano, ese mismo anciano que le dijo unos momentos antes que quizás algún día llegue a saber lo que es la verdadera fuerza. La insignificancia de Musashi se vuelve aparente. Por primera vez en su vida, entiende lo que es el miedo. La derrota ante Inshuin lleva a Musashi a entrenar en el bosque, buscando cómo mejorar. Por una vez en su vida, quería ser verdaderamente fuerte. Tras un titubeo, Musashi vuelve de su entrenamiento y tiene un segundo enfrentamiento con el monje. Ha madurado, ha crecido, ha entendido que no tenía estilo ni propósito para luchar. Por lo menos, no uno lo suficientemente fuerte como para derrotar a Inshuin, quien curiosamente cargaba también con miedo en su corazón. Inshuin tenía miedo a morir. En el segundo choque de ambos, Musashi fue capaz de ver a través del monje, y con un solo movimiento, Inshuin fue derrotado. Pero Musashi siguió golpeando a un monje inconsciente. Su instinto animal aún estaba presente. A pesar de haber entrenado, a pesar de haber aprendido de la derrota, Musashi no estaba listo para proclamarse como el hombre más fuerte debajo del sol.
aún necesitaba aprender a ser infinito. Preocupándote por una simple hoja, no podrás ver el árbol. Preocupándote por un simple árbol, no podrás ver el bosque entero. Para un hombre que vive bajo el mantra de matar o morir, es imposible entender estas palabras. Takeso vive bajo el camino de la espada. En su enfrentamiento con Inshuin, Musashi por un momento fue uno con la espada, pero aún no era fuerte. En Vagabond se nos presentan varios mensajes, pero el que está más presente es aquel que cuestiona la verdadera fuerza. En su recorrido por ser el más fuerte bajo el sol, Musashi se encuentra con Yagui, un anciano que le explicaría lo que de verdad significa el título que él anhela. ¿Cuál es la filosofía detrás de ser invencible? ¿Cómo se obtiene tal estado? ¿Qué es la fortaleza real? Musashi está lleno de todas estas preguntas. El anciano le dice que ser invencible debajo del sol son solo palabras. Takeso ha elegido el camino de la espada para sobrepasar a su padre, aquel que era tan fuerte que llegó a ser conocido como alguien sin rival. Su padre dormía con una espada en mano, con miedo de que alguien llegase y le arrebatara la vida. Estaba poseído por la paranoia. Sin embargo, frente a Musashi había un anciano durmiendo libremente, sin espada en mano. Ni siquiera era musculoso o aparentaba ser fuerte, y aún así poseía algo que Musashi carecía. El anciano era infinito. ¿Qué significa ser esto? Para entenderlo, necesito que me acompañen en un ejercicio. Quiero que piensen en alguien cercano a ustedes. Ahora, quiero que traten de describirlo. Elegiste a tu mamá, piensas que ella es amable, a tu padre y dices que es trabajador. Piensas en lo cariñosa que puede llegar a ser tu mascota. Cualquiera que sea la respuesta, estás equivocado. Una frase con 2 o 3 adjetivos no le hace justicia a tus seres queridos, porque les estarías colocando una etiqueta. Estarías limitando lo que de verdad es esa persona. Musashi dejó que su padre definiera su propósito. En lugar de ser uno con la espada, tomó otro rumbo. Se alejó de ser el mismo y dejó que la etiqueta de ser el más fuerte debajo del sol sea la razón de su existir. ¿Qué es Musashi sin la espada? Nada. No tiene hogar a donde regresar. No tiene una familia. Hasta este punto, había vivido su vida en un espiral de sangre y muerte. Conocía a alguien, peleaba con ese alguien, le mataba y el círculo se repetía una y otra vez. Si bien el espadachín había aprendido acerca de la vida, del miedo, de las artes marciales, aún no había entendido a qué se refería Takuan cuando decía que cada camino que nace es porque el cielo lo decidió y aún así es libre. El espiral de muerte le había alejado del verdadero camino de la espada. En su mente, la espada era solo un objeto, una mera herramienta para matar. Musashi no era infinito porque tampoco era libre, porque había dejado que el espiral se convierta en su propósito y le impida poder ver dentro de sí mismo. Y aun cuando físicamente había mejorado, no sabía lo que de verdad era ser fuerte. Yagyu, con unas simples palabras, cambió totalmente la perspectiva del espadachín. Pero en lugar de renunciar a la espada, Musashi decidió que sería uno con esta. Piensen en cómo definimos nuestros límites. ¿Nuestro cuerpo de verdad solo alcanza hasta nuestras extremidades? ¿Experimentamos el mundo solo mediante nuestro cuerpo? Cometemos el error de constantemente separar lo externo de lo interno. Tienes una manzana en la mano. En el momento en que la sueltes, dejarás de sentirla. Y lo normal es que pienses que la manzana forma parte de ti momentáneamente por el contacto que tenías con ella. Pero estamos equivocados si pensamos así. La experiencia de las cosas a nuestro alrededor también ocurren dentro de nosotros. Forman parte de un proceso mental en el cual podemos tener resultados infinitos de lo que podemos hacer con lo que nos rodea.
Lo que llamas una manzana, si cierras los ojos, no la verás. Si no tienes brazos, no podrás tocarla, pero sigue existiendo. Y esto es porque lo que llamas una manzana es la experiencia de esa manzana en tu vida. Cuando seamos capaces de entender que no somos una pequeña parte del mundo, sino una experiencia constante en el vasto mundo, seremos todos infinitos. Y así Musashi entendió acerca del infinito, entendió acerca del flujo y de la vida. Tras esto, solo le faltaba un paso más para ser fuerte. Debía comprender cómo ser amable. La culminación del desarrollo de Musashi, por lo menos como persona, se da cuando el espadachín llega a una granja. Ante él se presenta un niño que le pide ayuda. Musashi se dedica a cultivar la tierra. Sus esfuerzos son en vano. En lugar de cosechar o cultivar la tierra, éste la maltrata. El camino de la espada no le ha ayudado a salvar la vida de las personas en esa granja. Una plaga de langostas se ha propagado y dificulta aún más el cultivo. Esa plaga, que ha provocado una hambruna en la granja, representa a los samuráis. Los samuráis que persiguen el camino de la espada solo saben acerca de la destrucción. Cuando Musashi decide quedarse en esta granja, toma otra ruta, una acerca de la creación. El cultivar la tierra implica cuidar de esta, dedicarse a ella sin saltarse pasos. Al final, los frutos de la tierra serán tan buenos como el cuidado que le des, y serán usados para el crecimiento de otros seres vivos. El cultivo es parte de un espiral, pero no del mismo del cual Musashi era esclavo, es parte del espiral de la vida. El ser fuerte mediante la espada lleva a que la manera de demostrarlo sea arrebatando vidas. Para esto no tienes en consideración a los demás. De hecho, en un momento Musashi se enfrenta a 70 hombres. Mientras va venciéndolos, comienza a preguntarse, ¿ya no había matado a ese? El espadachín no era capaz de reconocer las caras de quienes estaban ahí. Sus vidas no significaban nada para él. En la granja, Musashi se arrodilla ante un señor feudal, pidiendo recursos para alimentar a la gente de los alrededores. Se ha arrodillado por el beneficio de otros. Musashi ha aprendido a ser amable. Es bastante fácil el humillar a otros, el ofender, el no importarte lo que los demás sientan. Este es el mensaje que Vagabond trata de enseñarnos, que la humanidad es consumida por su propio ego, por el individualismo. Es bastante difícil dominarse a uno mismo, crear buenos hábitos y aprender acerca de la autocrítica. Imaginen ahora qué tan difícil debe ser el pensar en los demás. Por eso, los verdaderamente fuertes son amables, porque se requiere una mayor fuerza de voluntad para ayudar que para herir. Para poder ayudar a otros, debes aprender a ponerte en su lugar, a pensar en ellos como una parte del mundo. Cuando Musashi buscaba ser fuerte y escalar la montaña, lo hacía ignorando las vidas debajo. Cuando salió de la granja hacia el castillo Kokura, Musashi se encuentra con otro espadachín. En lugar de enfrentarlo, este le dice que hay mejores maneras de morir. Musashi ha aprendido a reconocer las vidas de los demás. A menudo subestimamos el poder de un mimo, una sonrisa, una palabra amable, un oído atento, un cumplido sincero o el más pequeño acto de compasión, todos los cuales tienen el potencial de cambiar una vida. Leo Buscaglia.